Había hablado en el bloque anterior Pablo, ¿no? Ajá, No sé si querés hacer alguna referencia a lo que planteaba Pablo. Con respecto a la inversión y la cantidad de Sí. funcionarios, era el planteo. Sí, la inversión ha tenido sus picos. La administración anterior tuvo niveles de inversión importantes, particularmente en mejorar la planta de aguas corrientes y particularmente en el saneamiento. Sin embargo, también redujo el personal. Y con la inversión aumentó la cantidad de servicios que da la OCE a los clientes, usuarios de tanto de agua como de saneamiento. Sin embargo, fue bajando la plantilla, insisto, la plantilla de funcionarios públicos, no la cantidad de personas trabajando para OCE. Las tareas no disminuyen porque hay un nivel básico si uno quiere suministrar correctamente el agua potable y los servicios de saneamiento. O sea, no precisamos 15.000, precisamos de hecho el nivel que se tenía, que es precisamos lo que se tiene, porque hay trabajadores tercerizados que llevan 15 años como tercerizados, aunque renueven cada 2 años su contrato. Sí. Así es un trabajador, claramente es un puesto de trabajo permanente que debería ser, por lo tanto, parte de la plantilla estable del organismo y no alguien que le renuevan cada 2 años. Lamentablemente le renuevan cada 2 años, pierde la antigüedad, bajan el salario, etc. Eso es una realidad que precariza enormemente y permite pasar como gastos operativos lo que en realidad son salarios, porque esa es la otra trampa de las tercerizaciones, ¿no? En el presupuesto parece que yo tengo salarios por acá y estos son salarios que aparecen en el presupuesto como costos operativos. Y parece que ahí sirve presentarlo diferente. Pero la realidad es que no ha variado la cantidad de gente trabajando en OCE. Ha variado el formato de vínculo laboral. Pero si no ha variado, entonces ¿por qué es que reclaman que falta personal? Porque sí, desde que no ha entrado gente, no se ha correlacionado y a su vez también hay tareas que el personal de las empresas tercerizadas no puede hacer, ¿sí? Tú dejarías a cargo de la potabilización del agua a una ciudad, a alguien contratado externamente. No, lo consulto. Bueno, pero porque es eso, no lo, digamos, eso es una realidad. No todo se puede. Hay un expertise de cómo se potabiliza el agua, del arreglo de las grandes tuberías y demás, que solo te lo da la experiencia en la propia OCE. Entonces hay algunos puestos que son clave, que no se pueden trasladar a una empresa externa y extrañamente han sido algunos que han eliminado. Es irónico, han eliminado y hoy el directorio está buscando de la vuelta, capaz que los dejo pegados al decirlo, pero el directorio de OCE hoy está buscando la vuelta de pagar diferencias de sueldo porque se dan cuenta que eliminaron un cargo que era sumamente necesario para el funcionamiento y hoy encontraron una forma de te pago lo que te debería pagar si no hubiera eliminado el cargo. Lo están haciendo, digamos, a la espera de que algún día convenzan a Alfi que para potabilizar agua se precisan seres humanos. Pero entonces eso quiere decir que le están pagando a alguien que sigue trabajando en OCE para que haga el trabajo de uno que se fue de OCE. Exactamente. Pero entonces quiere decir que hay gente capacitada dentro de OCE que puede hacer más tareas de las que hace. Hay gente capacitada que debería haber un concurso para que ascienda y no hay concurso porque se eliminó el cargo. Y hoy se está optando, a mí no me gusta que paguen diferencias de sueldo de manera arbitraria. Nuestros compañeros la han merecido en muchos casos, pero nosotros queremos concursos para ascender. Lo que pasa es que desaparecen los cargos y con los cargos se van los concursos. Después se dan cuenta que yo, para tener un equipo de 5 personas, alguien tiene que ser el encargado y que necesito pagarle como encargado. Después se dan cuenta que para decirme si el agua es potable o no en el laboratorio, preciso que al biólogo le paguen como biólogo y descubren que eliminaron el cargo de biólogo. Eso es lo que pasó. Bien. Entonces ahí vuelven a buscar formas de pagarle a la persona para que pueda cumplir su tarea. Pero la realidad es que tiene que estar el cargo y eso lo eliminaron solamente porque agarran la plantilla, miran los que se fueron, dividen entre 3 y borran 2/3 de esos 3 y está, sin mirar que están borrando. Eso es literal, ¿eh? A ver, Fernanda. Sí, yo creo que se han planteado cosas que entiendo que no son excluyentes en sí mismas. Por ejemplo, hoy se planteaba el hecho de que OCE esté fiscalizando el uso correcto de las aguas frente a una situación que es de sentido común y de recibo. Creo que cualquiera puede ya entender por lo que estamos pasando y me parece correcto. Es más, yo creo que hasta en un sentido, quizás hasta se demoró. No tengo elementos técnicos para decirlo, pero digo, desde hace meses venimos viendo esta situación y algunos decíamos, che, ¿no habrá que apretar un poco cuando veíamos en verano, en plena sequía, a la gente regando el pasto, lavando el auto, cuestiones innecesarias? Pero eso por un lado, que no me parece excluyente en sí mismo con que OCE funcione bien y que arregle sus rupturas. No me parece que sea una cuestión contradictoria. Creo que justamente es uno de los problemas que a veces tenemos al encarar estos problemas. Por ejemplo, también creo que no es o Arasatí o dejar de perder el 50% del agua. Podemos potenciar Arasatí y podemos encargarnos de dejar de perder el 50% del agua o la cifra que ustedes manejan y nosotros no,
del agua. O sea, eso por un lado, porque creo que se plantea como o una cosa o la otra y creo que deberíamos tener la capacidad de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y por otro lado, Pablo, se me adelantaba un poco en esto, tú planteabas, bueno, que quizá lo que cambia son las relaciones del vínculo laboral, las formas del vínculo laboral, más allá de estos 300 puestos de trabajo que ustedes y el directorio, por lo que a ti te entiendo, estarían de acuerdo con la necesidad de estos ingresos. Creo que también que es una buena noticia que se esté haciendo un llamado en este momento. Tú hablabas del criterio, quizá, a la hora de hasta darse una organización y una planificación estratégica en el manejo de los recursos. ¿Cuál sería ese criterio a la hora de redistribuir las tareas o de organizarse como las funciones que cada uno tiene que tener, teniendo en cuenta lo que estaban planteando de los años que viene, que OCE viene teniendo este régimen de cada 3 personas que se retiran, se contrata una? Respondo las dos cosas. Primero, sobre la simultaneidad, sí, por supuesto que se puede fiscalizar por un lado y solucionar el problema de la falta de personal para arreglar los caños que están rotos. Lo que pasa es que también, ¿con qué autoridad moral OCE hoy va a salir a decirle a la gente, si no se hace el agua responsablemente te la corto? Porque eso dice el instructivo que sacaron, ¿sí? Y yo tengo en la esquina, o sea, voy a Carlos María Ramírez y Filipina y tengo una pérdida hace días, semanas. Pero, y si el vecino ahí me usa mal el agua, que ve como en las esquinas. ¿Me explico? ¿No tiene? Sí. Sí, se entiende, pero por otro lado te pregunto, ponele, guste más o guste menos, no va a haber inversión en personal para arreglar roturas ahora, tipo de emergencia. Está mal que además, que igualmente se le pida a los vecinos que usemos el agua responsablemente. Lo que se le pida está bien. El problema es que el instructivo incluye multas, que hasta pueden, en algunos casos puede ser discutible, pero otra que nos parece que se pasan de la raya es hablar de cortar el agua como medida intimidatoria. Estamos hablando de cortar el agua a una ¿Eso familia. está en el instructivo también? Sí, claro, es el último punto. Y eso nos parece un ¿Y exceso. se ha aplicado? Empezó hoy, ayer lo votó el directorio. Esperemos que no le apliquen y ya puedo anunciar que nosotros como Federación de Trabajadores de OCE vamos a estar en contra y exhortar a nuestros afiliados a que no acaten las órdenes de cortar agua a una familia. Pero se Bajo especifica ningún en concepto. qué caso se cortaría. Me imagino que no es por... Si te denuncian y constatan tu mal uso del agua, ¿Y no importa el mal uso del agua? y la cantidad. bueno, pues la forma no puede ser cortarle una casa al agua, porque la usa Pero mal. hay ¿En pasos qué previos, Primero ¿no? una multa. Claro, ¿en una qué multa. condiciones? Sí, pero nos parece, alguien puede ser irresponsable con el agua e igual tener 3 niños en su casa, digamos, y que vamos a cortarle el agua. Eso nos parece un exceso, más cuando a veces se lleva la discusión hacia ahí y creemos que el problema de la sequía está en el que está regando la vereda y no está ahí. Eso es lo que nos queremos decir nosotros, no está ahí, están las pérdidas. ¿No está en la sumatoria de cosas? Porque tampoco me parece Claro, que pero la sea sumatoria de justo, cosas que no son iguales. excluir el tamaño. que justamente la es importante responsabilidad porque de todos. los tamaños de los problemas no son iguales. Hay otro gran problema de fondo, nosotros lo denunciamos, que atañe a todas las administraciones, no de OCE, sino de los gobiernos que han sucedido de todos los colores, que es el uso que se le da al recurso agua, al suelo y al agua en el Uruguay, vinculado al modelo económico. Además, se prioriza, obviamente, el modelo que se ha elegido, que nosotros no compartimos, pero que se ha elegido como modelo Uruguay en el mundo, un modelo económico, que tiene un uso del agua que tiene consecuencias después. A OCE en los últimos 20 años ha incrementado su costo de potabilización por lo que se vierte a los cursos de agua, particularmente en el río Santa Lucía. ¿Sí? Sale más caro potabilizar agua que tiene más fósforo, más nitrógeno y demás, producto del modelo económico. Se elige el modelo económico y bueno, que la OCE pague los costos. Eso también es una realidad que dificulta y hoy, claro, siempre cuando hay una emergencia las cosas afloran y yo le puedo decir ahora, miren ahora Santa Lucía, puro barro. ¿No? Hablando de las cosas que afloran ahora, están circulando fotos que yo no me queda muy claro si son fotografías de excepciones, si es la regla, si te consta. Dicen por aquí, alguien vio lo que son las cuadrillas de OCE, uno trabaja y 3 se rascan. Está escrito muy despectivamente, lo reconozco. Pero, ¿puede haber algo de cierto? ¿De lo que se ve de afuera? Eso es un poco una falta de respeto, sí. A veces se confunde, se trata de estigmatizar con la idea generalizada de los funcionarios públicos, que también le cabe el ensayo a todos los gobiernos. ¿Pero te has cruzado con alguna de esas fotos a las que hago referencia? En las redes. Sí, he visto, pero no, la OCE es una empresa tremendamente operativa. Para que uno haga esto en la casa y salga agua potable, hay atrás toda una cadena de gente trabajando que si no funcionaría. Entonces, esa idea de que parece que la gente se está rascando y demás es un estigma con el cual después se busca justificar que sobra gente. Te muestro esa foto y te digo, está bien que saquen de cada 3, saquen 2.
Y eso es falso. Y de hecho en una cuadrilla hay roles definidos. No todos son el que termofusiona un caño, el que hace el pozo, el que entiba para... Que pueden ser hay roles diferentes. Que pueden ser lo que están mirando. Claro, hay que saber cómo se hace el trabajo. termofusión. Digamos, ¿no? Eso Bien. invitaría a cualquiera a tratar de estar en una cuadrilla y lo que es sumergirse en una zanja de 2 metros con agua, a ver si le parece tan sencillo. A ver, Alfredo. Sí, un minuto más. Se anunció con bombos y platillos saneamiento en 61 localidades del interior. Iban a ser 130, se redujo a la mitad. Y los costos también, es decir, la inversión se redujo también a la mitad. ¿Soluciona algo eso del punto de vista? Si reducís tanto los costos, vas a hacer una especie de saneamiento chiquito, pero no realmente saneamiento global, ¿y es realmente la prioridad esa frente a los problemas que tiene OCE de inversión? ¿Cómo la ves? Aunque la prioridad es el saneamiento, sí. Hay demasiada gente en el Uruguay sin conexión al saneamiento. La forma en que se quiere hacer es totalmente errada, por 2 motivos. El primero, el costo que se va a pagar, que es igual que el proyecto de la planta Arasatí, porque hay un debate sobre la necesidad, después un debate de cómo se paga, que es el formato privado, donde el privado toma la deuda, hace la inversión y después nos va cobrando una especie de alquiler de la infraestructura. El Neptuno, que al privado le va a costar, literal, 210 millones de dólares, le va a costar a la OCE, cuando termina el contrato, casi 700 millones. ¿Por qué? Porque el privado toma riesgo, lo que nos dicen a nosotros. Está demostrado en los números que si la OCE se endeudara con el BID o la Comisión Andina de Fomento, saldría mucho menos. Pero, genera de vuelta, en la OPP y el Ministerio de Economía no quieren generar deuda. Perfecto. No quieren generar deuda ahora, porque la van a pagar los uruguayos durante 30 años. El saneamiento está pensado igual. Inversión privada, donde el privado va, hace, y después le empezamos a pagar el alquiler de los caños, porque es una locura lo que empiezan a hacer con el saneamiento. Le pagamos por usar los caños que construyeron y instalaron, ¿sí? Me animo a decir que las soluciones que se proponen para el saneamiento son totalmente incompletas. En cobertura, no se proponen en ninguna localidad la cobertura de toda la población. De hecho, en algunos es ridículo, pues un par de barrios, ¿sí? No quiero generar la polémica, digamos, nombrando localidades, pero se pueden ver las cosas. Y después, que las soluciones de tratamiento del agua rompen con la línea tradicional de OCE que hace tratamientos terciarios, es decir, que el agua sale en muy buenas condiciones, ¿sí? Se le remueven los nutrientes, se pasa por desinfección ultravioleta, si el agua que vuelve a los ríos y arroyos cumple con todos los parámetros, y lo que se propone ahora con esto que anunciaron no llega al primario o secundario, como se le llama, es decir, no cumple ni de cerca, ¿sí? Hay polémica hasta con la longitud de los emisarios que se proponen construir. Es decir, con tal de decir, hacemos saneamiento en 60 localidades, se está optando por soluciones de muy mala calidad y por supuesto que lo decimos con todas las letras. Sí, bueno, no tenemos ahora una contraparte como para dar la mirada sobre este punto, ¿no? No, por eso, pero bueno. Está bien, lo preguntaste y está. Pero no profundicemos porque nos faltaría la contraparte. Una pregunta que me hacen acá, de traslado. Me falta una segunda de ella. Pero... ¿Acaso no cortan el consumo de OCE cuando hay deuda? Primero se avisa que deben cuidar el agua y si no cumpliste la cortan. Creo que lo trae a colación a partir del planteo del sindicato de la injusticia de cortarle el agua por incumplimiento y cuando en realidad te la cortan por no pagar y ahí, ¿dónde está el sindicato? Nosotros no estamos de acuerdo con todos los cortes. Tenemos un planteo que depende del perfil socioeconómico. Hay gente que no puede pagar porque no puede pagar, claro. No porque esté de viva. Y ahí nosotros estamos en contra de esos cortes. Esto se plantea en gente que no puede pagar, obviamente. Es muy fácil, el planteo está correcto, el que se hace, pero para dejar en claro, cuando el corte, nosotros promovemos que no se le corte el agua en situaciones socioeconómicas complicadas. Cuando es obvio que la persona no pudo pagar el agua, no que está de viva. Sino, ahora, los cortes que se proponen es porque alguien usó mal el agua que está pagando. Ojo. Le van a cortar el agua por todo lo que estamos hablando, pero la pagó el agua y la van a cortar igual. Entonces, la situación me parece diferente a lo que se plantea. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no, ya le pedimos una reflexión final. Para redondear. La de qué criterio proponían a la hora de hacer Nosotros no queremos que se eliminen las vacantes, sí, pero hemos discutido mucho que hay una falta de racionalidad total que no aplica a otras empresas públicas. Hay un ninguneo particular a la OCE que es, si se me va el capataz, debería concursarse el capataz, ascender quien tenga que ascender, ese va a generar otro puesto y llegar abajo y abajo aplicar lo que tengas que aplicar. Pero en la OCE eliminan, porque no solo es un problema de reducción, están destrozando la carrera administrativa en la OCE. Cuando decimos administrativa desde el punto de vista, o sea, la carrera de los obreros, la carrera de los técnicos, la carrera de los administrativos, que se van. Cuando yo digo que se van 120 por año, no se están jubilando 120 por año. Una buena parte se están yendo a otros lados, incluso organismos públicos.
¿Por qué? Porque hay carrera, porque hay perspectiva, porque hay mejores salarios, además, porque podrían ver lo que es la escala salarial de OCE. En la OCE se sobrevive en base a acumular horas extras, acumular guardias, trabajar sin descansos, ¿no? Trabajar sábado, domingo de corrido. Llegamos al extremo de 20. Yo te puedo contar cuántos conozco que trabajan 21 días sin parar, ¿no? Obviamente, pues cobran domingo y de esa manera completan un sueldo decente, pero no debería ser así. Estar de guardia a la orden, que es el sistema que funciona en la OCE, que es estar 24 horas con el teléfono a disposición y tenés que estar en determinado tiempo a donde te llaman, haciéndolo 3 o 4 semanas al mismo mes, es una locura. Es casi que tu vida dependa de la OCE. Y la gente lo hace porque es la forma de completar el salario y el organismo abusa de ese sistema porque de esa manera se disimula la falta de personal. Yo, en vez de tener un segundo turno de cuadrillas que me repongan, por ejemplo en la tarde o en la noche, apelo a las guardias. Las guardias son para emergencias y hoy se realizan tareas previstas y programadas con la gente que está de guardia, porque no tengo gente en realidad, ¿no? Entonces uso a la misma gente que trabajó de mañana, la llamo de noche para que me haga una cosa que yo ya sé que tengo que hacer, no una emergencia, ¿no? Guardias que están pésimamente pagas, y aprovecho para decirlo porque es increíble. Yo he conocido casos de gente que lo que gana de hora de guardia son 300 pesos a veces, por el cargo que tiene, y le cuesta más caro ir que lo que le va a pagar la OCE por ir. Kremerman, reflexión final, un mensaje como OCE, en realidad no te lo pido ahora como sindicalista, sino como OCE, para este contexto. Bueno, primero que para una empresa pública que tiene a su cargo el agua potable y el saneamiento, que estamos hablando del agua potable, debería tener otra prioridad en las cuentas nacionales y en la priorización de la política nacional, no para discutir si hacemos o no la planta de Arasatí, sino para que la empresa funcione, ¿sí? El recurso humano termina siendo la clave para que cualquier empresa, que es una empresa de hecho industrial, funcione. Industrial porque toma una materia prima de la naturaleza y nos devuelve agua potable, ¿sí? Para que funcione se precisa gente. Puede aumentar la tecnología, obviamente, se cambian las formas de trabajo, pero la gente es necesaria. Eso está claro, eso ya quedó claro en la nota. Para la me gente, refiero a otra cosa, a ver, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tanto estamos dependiendo ahora de que llueva? No, obviamente, la política lleva, ahora te hemos jugado a que llueva. ¿Es esa? Y es un error. No debería. Una empresa que tiene a su cargo el agua potable de toda la población no tendría que estar viendo si le rezamos a ver si llueve. Es un disparate que esa sea la situación planteada. Y que la solución sea fiscalizar al vecino o llegar a esbozar que capaz terminamos bombeando agua sin potabilizar, que se dijo, se le escapó a alguna autoridad por ahí, que capaz que termina siendo desde el punto de vista técnico la única solución. El problema es cómo llegamos a eso. Lo de controlar o reducir la fuerza del agua, eso quedó en estudiarse por estos días. Desde el punto de vista técnico siempre hay decisiones. No cortarla, ¿no? Pero reducir la potencia. Sí, pero eso puede hacerse, digamos, pero no va a solucionar el problema de verdad. Esos son manejos que se pueden hacer para tratar de dilatar el problema un poquito, a ver si llueve. Un poquito, ahí va. Un poquito, pero el problema es haber llegado a una situación así y no tener plan B. Kremerman, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Antes de cambiar de tema, les recuerdo que